Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. Esta noche vamos a hablar de esas personas que están sufriendo especialmente la crisis económica, pero también de esos cientos, miles de personas que les ayudan a superarla pues con lo que pueden, pues sea con su tiempo, sea con su dinero o sea con su mejor voluntad. Para ello ya nos acompaña el director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Carlos Sauras. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Victoria. Me vas a permitir que, aunque todos nuestros espectadores ya te conocen por tu cargo en Cáritas, para mí siempre será ese maestro de periodistas que fue mi jefe cuando era una joven becaria en Radio Nacional. Y te tengo que preguntar, ¿echas de menos ahora la profesión periodística o no? Bueno, lo de maestro, no entre comillas. Para mí sí, para mí sí. Yo todavía recuerdo muchas lecciones de aquella etapa. Pues muchas gracias, pero bueno, ya sabes que es una profesión un poco autodidacta, pero bueno, sí es verdad que todos hemos aprendido un poco de los que nos han precedido. Si echo de menos, bueno, yo creo que hay que amoldarse un poco a las etapas de la vida. Quiere decir que saber aceptar, muchas veces vienen cosas más duras, otras menos duras, pero sobre todo lo que es el paso del tiempo, pues hay que saber aceptarlo. Entonces yo, como sabes, pues me prejubilé en un momento determinado en Radio Televisión Española. Entonces no estaba en Radio Nacional, sino en Televisión Española la última etapa. Y bueno, pues son etapas de la vida que hay que saber asumir, que hay que saber aceptar, porque no se puede ir en contra de... Viviríamos siempre un poco como amargados, o pensando que somos imprescindibles en los sitios y no lo somos, ¿no? La verdad es que a mí también bueno, como luego hablaremos, me cogió un lío después de otro, ¿no? Entonces era voluntario en Cáritas, me implicaron y me animaron mucho, con lo cual no me dio tiempo a pensar mucho, ¿no? Pero también tengo la suerte de poder, pues colaboro aquí en esta casa, escribo una vez a la semana. Y siempre que te invitamos a los debates vienes. Y siempre que me lo piden, pues también. Quiero decir que y luego, sobre todo, yo creo que el periodista, sin ser no tiene que ser un fanático ni un creído de pensar que eso es lo último de un periodista. El periodista tiene que ser sencillo, yo creo, entre comillas, ¿no? O por lo menos aprender a serlo, pero aparte de eso, sobre todo debe considerar que bueno, pues que vienen otros y otros, y la verdad es que vienen generaciones de jóvenes, bueno, tú también estás en la generación, pero generaciones de jóvenes muy bien formados y gente muy buena. Ojalá despunte pues el periodismo y haya mayores posibilidades económicas y de todo tipo, ¿no? Y porque yo creo que la gente está muy preparada y hay gente muy buena. Pues esperemos que sí. De todas maneras, repasando tu currículum, me ha llamado la atención que, aparte de licenciarte en Ciencias de la Información, eres doctor en Filosofía y Letras. ¿Y eso? ¿Cómo se te dio por eso? Bueno, pues yo fui a la universidad. Ten en cuenta que cuando yo comencé el periodismo había 3 facultades solo: Madrid, Barcelona y Pamplona. Yo fui a la Universidad de Navarra. Y bueno, comencé y me matriculé también en Filosofía y Letras. En el segundo año me matriculé. Y luego, cuando acabé periodismo, me puse a trabajar, pero acabé en Filosofía y Letras. Me gustaba mucho la docencia. Además hice una especialidad que era historia dentro de Filosofía y Letras, historia de la educación, que no tenía mucho que ver, aunque era la parte contemporánea, me gustaba mucho la historia contemporánea. Y bueno, pues hice la tesis y luego en San Sebastián pude compaginar un tiempo con la Facultad de Filosofía y Letras. Di clases. También fuiste docente, ¿no? Ahí. Sí, estuve ahí un tiempo compaginando, pero yo seguía trabajando en Radio Nacional, ¿no? Estaba de redactoria en Radio Nacional y me gustó mucho. En un momento determinado de la vida, pues como pasa siempre, tienes que decidir. Y fue justamente en el año 85, pues me ofrecieron una plaza en la Universidad de Granada, que estaba empezando la Facultad de Ciencias de la Educación allí, de Filosofía y Letras, y entonces, pues, bueno, tienes que optar, ¿no? No puedes estar en 2 sitios, y ya vi claramente, bueno, pues en un momento optas. Me lo hubiera pasado probablemente bien, me gustaba el trato con la gente joven, me gustaba la investigación, me gustaba eso, pero bueno, también me gustaba el periodismo y yo creo que es bueno que te gusten varias cosas en la vida, pero al final tienes que centrarte en una actividad, evidentemente, y bueno, pues yo creo que hice lo que me pareció en ese momento adecuado. Seguro que sí. En esa etapa en que fuiste director de Radio Nacional, también tuviste la oportunidad de trabajar con una magnífica profesional que es Nieves Audera y que además es tu mujer. ¿Cómo se lleva esto de compatibilizar el trabajo y el matrimonio? ¿Es fácil, es difícil? Yo creo que, o sea, vamos a ver, antes te hablaba un poquito de las formas de ser de periodistas, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos entre el periodismo, muchísimos, y muy buenos amigos. Yo lo que a veces en algunos
he visto es, no sé cómo decirte, un cierto afán de saberlo todo, ¿no? Y entonces cuando chocan las personalidades muchas veces es no sé, pues porque, claro, si te emperras en una cosa o la otra, si sabes mínimamente, pues yo creo se puede hacer, no es lo normal, ni... Bueno, también hay que decir una cosa, es decir, en aquella época, sobre todo en Radio Nacional, ya fue de los sitios donde más empezó. Estábamos varios matrimonios periodistas, no me refiero aquí en Zaragoza, sino en general en toda España, sobre todo en Madrid muchos, porque era donde más periodistas había. Que eran gente joven, que había empezado joven y que su convivencia, lógicamente, era en los sitios de trabajo más que en otros sitios, ¿no? Luego eso se ha generalizado mucho, ahora tú conocerás a muchos matrimonios periodistas, pues en esta misma casa, en Heraldo, en muchos sitios, ¿no? Pues son circunstancias de la vida, es decir, yo creo que ni se busca ni... Es más fácil, tan es más bueno difícil, es una cosa, ¿no? como lo contrario, es decir, que no se trata de... Pero bueno, tiene ciertos visos de normalidad, ¿no? Y para terminar este repaso de tu actividad periodística, también estuviste en lo que dentro del gremio llamamos el lado oscuro, que es estar, además de jefe de un gabinete de prensa, en este caso con el presidente Gómez de las Rozas. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, para mí fue muy interesante porque yo en el 87... yo soy de aquí, soy de Zaragoza, pero acabé el periodismo y me dio no digo la locura, me dio el interés de trabajar por el norte. Y miré Santander, Bilbao y San Sebastián y acabé en San Sebastián. Y además en un día, pues bueno, empecé allí, primero un tiempo lógicamente de prácticas y tal, y luego ya enseguida, pues bueno, estuve en el periódico 8 años y 8 en Radio Nacional, ¿no? Una etapa muy dura, por cierto, porque estamos hablando sobre todo del entorno del 71 al 87, de la transición, sobre todo en adelante, pues es el tiempo más duro de ETA, en fin, pero eso no vamos a entrar en... aprendí mucho, aprendimos todo mucho, porque ahí sí que había que hacer un periodismo pues de mucho cuidado, ¿no? Aunque curiosamente las mayores amenazas a periodistas vinieron después del año 87, cuando en relación con la tregua, aquella famosa y todo aquello, ¿no? ¿Tú llegaste a estar amenazado en algún momento, no? Bueno, amenazado directamente no, pero pero la profesión estaba amenazada, por desde ejemplo, luego. yo he visto, o sea, he vivido, no, me ha pasado salir de un informativo de Radio Nacional, estar sonando el teléfono en la redacción, o sea, de un minuto, y escuchar aquí arriba Tasuna, esto que has dicho, pum, pum, pum. Entonces, claro, tenías que mantener las cosas, o sea, sabías perfectamente que a los medios los vigilaban totalmente, los controlaban, pero bueno, es decir, ya te digo, yo valoro lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces, en el 87, cuando yo pedí el traslado aquí a la emisora de aquí de Radio Nacional y vine de redactor, a los pocos meses fueron las elecciones y yo había conocido a Hipólito en tiempos, tenía cierta relación y me dijo si quería ir a través de amigos pues al gabinete de prensa y allí fue, ¿no? Estuve 4 años con él y luego cuando él cesó me quedé todavía 2 años más en la DGA con Santiago Lanzuela, pero no de presidente, él estaba de consejero de Economía. Y estuve también muy a gusto con los dos, yo creo que tuve mucha suerte con 2 grandes personas. Y con Hipólito aprendí mucho porque éramos un gabinete muy reducido, o sea, con decirte que en aquel momento estábamos 2 periodistas en toda la Diputación General de Aragón, también es verdad que había menos competencias relativamente, pero bueno, lo de después pues ha sido ya lo de asesores y todo eso, en mi opinión ha sido un poco precedente de todo lo que hemos vivido luego. Y yo creo que a veces con menos personas pues se trabaja muy intensamente. Y Hipólito era una persona, aparte de una gran persona, era un hombre muy exigente consigo mismo y con los que trabajábamos con él. Al mismo tiempo profundamente cariñoso, lo sigue siendo y muy amigo de las personas que han trabajado con él y lo demuestra. Pero sí trabajamos mucho, pero yo lo recuerdo con mucho agradecimiento porque para mí, que me había ido muy joven de aquí, fue un conocimiento esos 6 años, los primeros 4 en la presidencia, con Hipólito fueron unos años de un conocimiento de Aragón muy a fondo, porque claro, no te quedaba más remedio hasta de conocimiento físico, porque le acompañaba a todos los sitios, de conocimiento de la realidad, de tal. Y yo la verdad es que nunca perdí, tuve la suerte de que, bueno, pues como venía de Radio Nacional, tenía excedencia, sabía que volvería allí un día a otro porque yo era un periodista, no tenía vocación ni de político ni de funcionario, ¿no? Y aunque ejercí el trabajo de jefe de prensa pues con lealtad y sabiendo dónde estaba, ¿no? Pero nunca fui
nunca tuve una mentalidad, se entendía lo que era la noticia, por qué los periodistas les interesaban las cosas, ¿eh? Y por supuesto pues me ponía en la piel de las personas que estaban trabajando y que buscaban la información, ¿no? Recuerdo con afecto aquellos tiempos y bueno, creo que no hice nunca ninguna jugada. Alguna haría, pero vamos, no, la verdad es que no éramos no eres muy el lado ni oscuro éramos todavía, ¿no? ni éramos maquiavélicos, ni teníamos medios medios digo económicos para, yo qué sé, para hacer nada que fuera sucio. Yo creo que trabajábamos con honradez y con unos medios pues muy modestos, ¿no? Pero muy intensamente. Bueno, y en todo ese trajín de empresas de Gobierno de Aragón, ¿cuándo empiezas a colaborar con Cáritas? Porque tú empiezas como voluntario. Pues entonces yo en el 2002 cesé de director en Radio Nacional de España, tiempos del trasvase, pero ahora es mejor olvidarlo ya. Entonces estuve 7 años de director y cuando cesé en la empresa nuestra, tuve la suerte de que yo era personal de plantilla y entonces los directores de plantilla nos quedamos en la empresa, ¿no? Nos quedamos en nuestro puesto de redactores, ¿no? Y en los sitios donde hay centros de radio y de televisión, la empresa siempre ha tenido la costumbre de que el que ha sido director en un centro pase al otro, ¿no? Sobre todo pues el director de Radio Nacional pues pasa de redactor a televisión. Eso es bueno, porque donde has sido director mucho tiempo, pues es bueno cambiar, ¿no? Y luego pues vas a un sitio nuevo. Y la verdad es que para mí, pues, Televisión Española, el centro territorial que estuve, pues desde el 2002 hasta el 1 de enero del 2007, pues fue un poco aventura para mí, ¿no? Porque había trabajado, como has visto, en prensa, en radio, por supuesto, en gabinetes de prensa, pero en televisión era un medio absolutamente desconocido para mí, ¿no? Desconocido como trabajador. Y fueron unos años muy interesantes porque si entras, por eso yo entré de redactor y hacía informaciones normales y corrientes y bueno, sabía que no tenía un gran futuro en la televisión, lógicamente, porque ya aparte, un poco tarde, aparte ¿no? que físicamente el tiempo ya se acababa, pero estuve a gusto con buenos compañeros y bueno, pues ese tiempo pues fue de esa la razón de que acabase en Televisión Española, ese tiempo que fue un paréntesis y final. Bueno, entonces estando allí, cuando yo cesé de director, un amigo mío, cirujano de la Seguridad Social, Antonio Basos, pues que éramos amigos desde jóvenes, pues le había liado a su vez el director anterior, que era otro médico, pues Armando, pues para proponerlo para director, ¿no? Y entonces pues me pidió que fuera con él y ya me advirtió en sus orígenes remotos que era algo más que ir de... Y bueno, pues tuve la suerte de estar 4 años y medio antes del 2008 en Cáritas de voluntario y de tener responsabilidades pues en áreas concretas. Yo entonces estaba trabajando todavía y entonces bueno, pues hacía lo que podía, ¿no? Pero creo que es muy importante que los voluntarios, pues haya también voluntarios que están en su trabajo activo y aportan el tiempo que pueden y lo que pueden, siempre que metan la cabeza y las ganas de estar metidos en el tema, ¿no? Y luego ya pues vino bueno, el 2007 y el 2008 es cuando ya en plena crisis, porque la crisis empezó en verano del 2008, bueno, había empezado un poco antes, y yo asumí la dirección, me nombraron arzobispo en julio del 2008. Julio de 2008 sí. Y luego también, pues bueno, las circunstancias me han llevado a ser presidente de Cáritas Aragón, que es Cáritas Aragón es la federación de las Cáritas, las 6 Cáritas aragonesas más La Rioja, formamos. Eso a su vez lleva que el presidente regional es miembro del Consejo General de Cáritas Española, que estamos pues los representantes de las 15 zonas de Cáritas, no coinciden exactamente con las comunidades, pero bueno, yo he podido hacerlo, es verdad que es lío, pero he podido hacerlo, ¿no? Y bueno, es un periodo que tiene espero que una limitación en el tiempo, aunque ahora tenga que seguir un poco, pero bueno, que es bueno que haya renovación y que cambiemos y que haya gente pues que entre, aunque cuando llevas un tiempo sabes mucho, pero también es verdad que el fuelle humano pues tiene también unos matices, ¿no? Con el tiempo. En cualquier caso, cuando tomaste posesión del cargo, creo que uno de tus primeros retos era visibilizar esa pobreza. ¿Crees que la crisis económica la ha hecho más visible o no? ¿O al revés? Sí, la ha hecho muchísimo más visible. ¿Por qué? Mira, nosotros el Cáritas Española tiene una fundación que se llama FOESA, Fundación de Estudios Sociales, que cada 6-7 años hace un informe global de la pobreza en España, ¿no? Y tocó justo hacerlo
o sea, hacer público el estudio, me parece que fue octubre del 2008. Claro, el informe era anterior a la crisis, porque eran los 8 años anteriores a la crisis, ¿no? Con lo cual no pudo hablar de la crisis, porque era un informe que había acabado justo cuando empezaba la crisis, ¿no? No porque se quisiera, sino porque acababa el estudio en esa fecha. Y el informe ponía de manifiesto, y lo hemos repetido muchísimas veces, que en España había bastante pobreza, y había un 16% de pobreza, había un 2 o 3 de pobreza extrema, ¿eh? Pero ¿qué ocurría? Ocurría que en la España bueno, pues del esplendor y de todo lo que parecía que todo iba bien, y bueno, pues hasta los pobres se contagiaban un poco. ¿Por qué? Pues porque había un tipo de trabajos precarios que más o menos funcionaban, había menos gente también necesitada, aunque la había, ya digo, mucha. O sea, la cuestión es que en esa época anterior, que había habido mucho crecimiento económico, sin embargo la pobreza que había no se había reducido sustancialmente. Es decir, en esos 10 años hubo muchísimo crecimiento económico en España, pero muy mal distribuido. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que había un núcleo de pobres importantes cuando vino la crisis, más camuflado, más podían ser atendidos. Bueno, entonces llega la crisis. ¿La crisis qué es lo que hace? Pues la crisis, todos lo sabemos, ¿no? Pero sobre todo el 2009, que fue el año peor, con mucho, supuso pues eso, un incremento del paro tremendo, un palo tremendo a todos los empleos relacionados con la construcción, que eran muchísimos, como nos podemos imaginar, porque ahí había mucho de ese trabajo sencillo, precario, había muchísimo trabajo de inmigrantes y de españoles. Y luego todos los gremios relacionados con la construcción, pues fueron todos, bueno, y así global, todo en escala, hasta lo que hemos conocido hoy, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, eso supone muchas familias que van enteras al paro. En España hay 1.700.000 hogares donde no trabaja nadie en estos momentos. Bueno, entonces, ¿por qué se ha visibilizado la pobreza? Se ha visibilizado porque, claro, se ha hecho pública y notoria. Es decir, hay mucha más mendicidad, hay mucho más gente sin hogar, hay mucha gente que acude a nuestras acogidas, se notó enseguida. O sea, a partir del verano del 2008, ya lo notamos durante la Expo, porque aquí en Zaragoza la Expo tapó un poco todo. En el resto de España ya estaba la crisis, pero aquí la Expo tapó un poco. Pero en cuanto llegó octubre del 2008, nosotros vimos que las acogidas nuestras era un incremento tremendo, se duplicaban, se triplicaban, porque había muchísima gente que ya estaba en el paro, que ya no tenía ayudas. Bueno, luego ocurrió que mucha gente a lo largo de ese tiempo, del 2009, fue perdiendo subsidios de desempleo, se iban quedando. Luego ha venido pues toda la época que no es de este año solo, es de años anteriores, ya de la época anterior, de la época de la legislatura anterior, es decir, muchos recortes que se iban produciendo por la vía de hecho. Es decir, pues se generó lo de la dependencia, pero la dependencia no se atendió más que en parte. Se producían muchísimos retrasos que nosotros hemos denunciado en las ayudas de los servicios públicos, muchísimos retrasos. Te hablo desde el comienzo mismo de la crisis, ¿no? Nosotros detectábamos retrasos pues a veces de 6 meses para recibir a una persona, ¿no? Claro, otros de 4, de lo que sea, para recibir a una persona. Tú imagínate una persona que va a pedir a un servicio social público una ayuda de urgente necesidad, de alimentación, de medicina, de vivienda, y que le dicen que vuelva a contarlo dentro de 4 meses, pues eso no tenía ningún sentido. Claro, Cáritas y otras organizaciones pues tuvimos que reorganizarnos inmediatamente para poder acoger a todas esas personas, que no quiere decir ayudar a todos, ni muchísimo menos, porque era imposible, pero sí se ha hecho un gran esfuerzo. Y de hecho hay que decir en justicia que por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, que fue lógicamente dentro de nuestra geografía el sitio donde más palo hubo de exclusión social durante estos años, pues gracias a instituciones como Cáritas, como el Carmen, como el Refugio, como las Hijas de la Caridad, Santana, el Capuchinos y tantas organizaciones que hay, la mayoría de ellas de la Iglesia y algunas civiles también, como municipales, como el albergue, pero vamos, muchas de estas instituciones han hecho posible parar una parte del dolor de esta crisis, ¿no? Del hambre, de la necesidad, del ser acogidos, ha sido fundamental, ¿no? Ha sido fundamental todas esas instituciones, esa red de tejido social. Y luego, bueno, nos hemos encontrado también con muchísima solidaridad de las personas. ¿De dónde vienen vuestros fondos para mantener todos estos servicios que afectan a transeúntes, afectan a familias? En el caso de Cáritas, en estos momentos,
el 70% aproximadamente son donativos particulares. Es decir, donativos particulares me refiero los socios, gente que se apunta pues para dar una ayuda mensual, anual, la que sea, ¿no? De cada 5 euros que gasta Cáritas, para que te hagas una idea, 1 euro viene de los socios. Otro euro viene de las colectas en las iglesias que se hacen periódicamente, ¿no? Otro de donativos, o sea, te estoy hablando, un 70% son particulares, ¿no? Y luego hay una parte pequeña, un 16% tenemos ahora aproximadamente, que es de las administraciones públicas, de los conciertos que tenemos o los acuerdos, pues para la residencia de ancianos, para algún tipo de ayudas, para el centro de salud mental, y algunas ayudas también de entidades financieras que, como sabéis, las obras sociales pues también han llevado mucho palo y han descendido mucho las ayudas, ¿no? Nosotros tenemos una generosidad muy grande y eso es fruto de la solidaridad, de la generosidad de la gente. Y eso es muy importante de cara a la salida de la crisis. Es decir, si la gente no hubiera sido sensible, sería muy preocupante. Pero precisamente esa generosidad, han venido también muchos nuevos voluntarios, mucha gente. Eso te iba a decir, porque según la memoria de 2011 habéis pasado a 1.241 voluntarios, de los cuales 143 fueron nuevas incorporaciones. Ha aumentado mucho ese número. Y además esa gente viene en buena edad, es decir, que antes de la crisis pues teníamos un voluntariado un poquito mayor, los socios que también eran mayores, habían bajado las colectas, los donativos habían bajado. Te hablo del 2008 hacia atrás, ¿no? En cambio, empezar la crisis y volcarse la gente, volcarse de una manera extraordinaria. Y ya digo, aparte de que ha hecho posible que se pueda responder nosotros y otras instituciones a muchas cosas, aparte de eso, es un signo de esperanza muy grande. O sea, de que, porque si no, viendo el panorama que hay tan duro, tan difícil, diríamos, bueno, pues esto es un desastre, ¿no? Total y global, ¿no? Pero el hecho de que haya mucha gente que haya sido tan generosa, que no se haya dejado llevar por el egoísmo, ¿no? Porque en tiempos tan difíciles a veces la gente dice, bueno, tengo que cuidar por mis hijos, no sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tan normal como nos parece la generosidad o la solidaridad, nos podría parecer lo contrario y decir, oye, que yo tengo que ahorrar por si acaso, ¿no? ¿Y esos nuevos voluntarios son gente, comentas que son gente a lo mejor más son joven que antes, incluso gente a lo mejor que ha podido estar ahora que está en el paro o que está en una situación de todo tipo? Hay de todo, normalmente es gente que está en situación normal o están trabajando o a veces gente prejubilada muy joven o gente que quiere colaborar o amas de casa, en fin, hay un elenco muy variado, ¿no? Pero gente que viene con muchas ganas y que ha hecho posible rejuvenecer mucho los equipos, potenciarlos mucho, porque claro, no es lo mismo un equipo. Nosotros tenemos 120 equipos de acogida en toda la diócesis, de los cuales 60 y pico están en la ciudad de Zaragoza. Prácticamente todas las parroquias tienen equipo de Cáritas, ¿no? Claro, imagínate una Cáritas, por ejemplo, la del barrio de San Pablo, la de la parroquia de San Pablo, que a lo mejor de atender antes de la crisis pues a 20 personas semanales, llegaron a atender 80. 80 personas o familias, ¿no? Claro, eso significa un incremento. Entonces todos esos equipos hubo que reforzarlos y hubo que organizarlo pues para que pudieran atender bien a las personas, por lo menos acogerles, orientarles, que no se tardase mucho hacerlo y luego pues en la medida de lo posible pues ayudarles y orientarles de cara al futuro, ¿no? Y esa gente que acude a los servicios de Cáritas de distinto tipo, es gente corriente, gente que a lo mejor ha cambiado un poco el perfil de la crisis económica, ha hecho que cualquiera pueda acudir a esos servicios. Sí, bueno, hay de todo, hay desde gente que está en la exclusión social más rigurosa, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros notamos el incremento en años anteriores de inmigrantes que han venido, porque los inmigrantes normalmente eran gente joven que venía a trabajar y trabajaba, ¿no? Es decir, que no es que fueran gente que viniese a vivir de los servicios sociales. Había un núcleo, pero la gran mayoría que ocurre en la crisis son de los primeros que pierden el empleo, son empleos muy relacionados con la construcción, y claro, eso hizo elevar un poquito el número de inmigrantes, pero al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? También el número de españoles ha crecido, porque aunque hay que tener una consideración tanto en unos como en otros, es decir, entre ellos, entre la gente necesitada, ha habido mucha solidaridad también. Por ejemplo, grupos de inmigrantes que a lo mejor vivían en un piso, pues 8 o 10 varones, ¿no? Que venían y vivían.
cómo se han apoyado entre ellos. Hasta que el último ha perdido el trabajo se han ido apoyando, aparte de que recurrieran a los servicios sociales y tal, pero se han ido apoyando, ¿no? Hasta que al final, pues claro, ya no hay posibilidad. En el caso de los españoles, las familias han sido un elemento importantísimo, ha sido un elemento importantísimo de solidaridad social, de apoyo de pues las personas mayores que están sosteniendo a sus hijos y a sus nietos a veces, ¿no? Que han acogido en la casa otra vez pues a personas que se quedaban sin piso, ¿no? Matrimonios jóvenes, ¿no? La familia ha sido un baluarte importantísimo, ¿no? Por eso cuando a veces hablamos de crisis de valores, es muy importante pensar en el futuro. Es decir, el tema de la familia, que ya con independencia de la crisis, aunque la crisis haya influido, pero con independencia de la crisis económica, la familia estaba en una situación de crisis ideológica, me refiero, moral, ¿no? ¿Qué ocurre? Se ha demostrado que cuando no hay una familia normalizada, vamos a decir, el apoyo es mucho menor, porque los vínculos son menores, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Hay de todo, ¿no? Y lógicamente, no quiero generalizar, pero fundamentalmente quienes han sostenido han sido las personas a veces mayores, como está ocurriendo con padres con hijos jóvenes, ya no tan jóvenes, a veces chavales de 30, de muchos años, que honradamente y habiéndose formado bien no encuentran trabajo y son sus padres quienes les mantienen. El valor de la familia es fundamental, pero lo es hasta desde el punto de vista económico y social. Cuando se dice a veces es la estructura social y vital de la sociedad, que parece una terminología antigua, no, la familia es fundamental cuando vienen los tiempos malos, hasta económicamente es fundamental porque si no el ser humano se siente muy desprotegido, muy desprotegido. Se acaba nuestro tiempo, te voy a pedir brevedad para que me comentes vuestro lema, que yo creo que tiene que hacernos pensar en repensar nuestra manera de vivir, que el lema de Cáritas de este año es vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Sí. Realmente tenemos que volver a pensar el modelo de nuestra sociedad. Sí, y ese lema, fíjate, Cáritas para toda España elige como un lema general para cada 2 años, ¿no? Y este es el lema. Y yo cuando se planteó, porque estuve en la comisión donde se estudiaba y venía la propuesta, he de reconocer que me chocó al principio. Me chocó un poco como periodista, porque si te fijas, vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. A mí me parecía muy largo, no sé. Y luego en la siguiente reunión, cuando ya se había puesto en marcha, dije, mira, reconozco que ha sido un lema muy acertado porque no es un lema solo así en general, decir, pensemos en los que lo están pasando mal, no. Es un lema que habla a la persona, a cada persona, ¿no? Es decir, bueno, esto va para otros, esto no va para mí. Naturalmente que con la crisis ahora todo el mundo vive más sencillamente, creo yo, porque no queda más remedio, ¿no? Y porque además, aunque solo sea por contagiarse por el ambiente, pero es una cuestión más profunda, es una cuestión que se refiere al consumismo, desde el consumismo más grande que podamos pensar también al capricho que muchas veces se ha contagiado. Es decir, porque una persona tenía que tener varios relojes para cada día de la semana, porque es una tontería, pero vamos, quiero decir, o porque, no sé, muchos gastos que bueno, a lo mejor eran una forma de no vivir sencillamente, ¿no? Y lo que es indudable, y eso ya son temas más generales, es que si explotamos la Tierra, el planeta y lo que hay al ritmo que íbamos, evidentemente se acaba todo y no hay para todos, ¿no? Y sin embargo hay para todos, como se ha demostrado en temas de alimentación, que la Tierra es capaz de alimentar a muchísimas más personas de las que hay. Lo que pasa es que hay una malísima distribución, una malísima organización y en el fondo pues una falta de decisión política rotunda de decir, bueno, vamos a acabar con el hambre, o vamos a acabar con esto, vamos a acabar con lo otro, ¿no? Pero bueno, aparte de esas decisiones generales, que claro, son muy importantes, porque los gobiernos son los que son los responsables de los ciudadanos, no nos olvidemos, es decir, cuando aquí hay un problema de salud el gobierno es el responsable de nuestras sociedades, somos unos estados sociales donde los gobiernos tienen que cuidar también de esos aspectos, pero todos somos corresponsables, la sociedad en su conjunto somos corresponsables de dejarnos, y claro, para eso hay que ser sensibles, y una manera de ser sensibles es eso. Estamos absolutamente fuera de tiempo, pero no me habías enseñado bien esto del periodismo si me guardara esta pregunta antes de dejarte que te vayas. A ver. Sabes que el cardenal Rocco Varela hace relativamente poco, a raíz de que se quería hacer pagar a la Iglesia el IBI,
puso en duda de poder mantener las obras de Cáritas. ¿Tú cómo valoras esto? Bueno, vamos a ver, ni la pregunta estuvo bien formulada, ni te lo explico, ni luego lo que salió fue distinto. Es decir, nosotros, Cáritas es la Iglesia, no es que sea una organización de la Iglesia, es la Iglesia. Es decir, nosotros, a diferencia de otras instituciones que son también católicas, pero que tienen digamos, una organización más autónoma, no que no sean igual de católicas, pero me refiero que en su organización pues pueden funcionar. Nosotros formamos parte de la diócesis y nuestra esencia es estar en las parroquias. Nuestros voluntarios salen de las parroquias, de las comunidades parroquiales, porque Cáritas no busca solo, digamos, la acción de ayuda a los demás, busca también que se sensibilice la sociedad y, en primer lugar, la comunidad cristiana. Es decir, porque la caridad, el amor a los demás, la solidaridad es fundamental para toda persona, pero especialmente para los cristianos, porque si no se incumple el mandato, uno de los mandatos fundamentales de Cristo, del amor, ¿no? de amar los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Bueno, eso es fundamental para nosotros. Entonces nosotros somos una parte, somos la Iglesia, ¿no? En nuestros voluntarios, en nuestros donativos, en las colectas, en todo. Entonces, a lo que se refería el cardenal Rouco era a lo siguiente: la Conferencia Episcopal como tal, como organización que reúne a los obispos, tiene un presupuesto pequeño, pero que no es el de toda la Iglesia, ni muchísimo menos. Cada diócesis tiene su organización y su presupuesto. No hay un presupuesto único de la Iglesia en España, porque la Iglesia no funciona como una multinacional, es decir, cada diócesis tiene su organización y funciona. La Conferencia Episcopal tiene un pequeño presupuesto para la organización de las actividades comunes, que son muy pocas, ¿no? Entonces, lo que hacía estos últimos años era, aparte de todo lo que cada diócesis da a Cáritas, que es dar a sí misma, porque es la Iglesia, de su propio presupuesto daba 5 millones de euros para gastos extraordinarios de Cáritas, una aportación extraordinaria. Él se refirió a eso, simplemente decir, si bajan esto. Yo, por otra parte, creo que le oía al famoso cura cocinero Lezama, le oí ayer en una entrevista, que es un hombre muy abierto y desde luego no podrán decir nada de él, que se ha dedicado a recuperar a jóvenes drogaditos toda su vida. Y le preguntaban en una entrevista en Radio Nacional muy larga qué le parecía esto. Y dice, me parece una memez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, hay que saber, el tema del IBI afecta, muchas instituciones de la Iglesia pagan el IBI, es decir, todo lo que no va directamente a una serie de fines pagan el IBI. Pero aparte del IBI están exentos otras muchas organizaciones sociales, como lo sabéis, el resto de las confesiones religiosas, etc. Y luego es no tener en cuenta las circunstancias en que estamos viviendo. Es decir, a veces no se puede hostigar, porque hay muchas maneras de plantear las cosas. No se puede hostigar cuando se sabe que en estos momentos es fundamental el trabajo de la Iglesia para sacar adelante a muchísima gente que lo está pasando mal. Entonces los planteamientos hay que hacerlos de otro modo. Es decir, no hostigando, no generando una actitud que parece que sea a la contra, ¿no? Es decir, porque eso pues genera un mal ambiente y sobre todo es injusto. Es injusto el presentar a personas que están intentando pues algo que no conviene a la sociedad. Bueno, Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Gracias a ti y a ZTV, y encantado de estar pues ya sabes que cuando quieras, aquí te esperamos. Muchas gracias. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana. Muy buenas noches. Nos hemos ido totalmente de tiempo.